Bendiciones, hermanos, sean todos bendecidos y bienvenidos a otro programa más de Moldeados a su Imagen. Hemos estado hablando en los últimos dos programas sobre mi identidad. Hemos hablado de nuestra identidad en Dios, qué tenemos que ser. Hemos hablado de quiénes somos y hemos hablado cómo el enemigo, las tinieblas, el diablo, padre de mentira, nos ha venido a mentir, nos ha venido a poner palabras de mentira y nosotros no las hemos creído. Hemos hablado también que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que solo en Él tenemos la verdadera identidad que Dios quiere para nosotros. Mi identidad no es fracasada, mi identidad no es una identidad de enfermo, no es una identidad de deudor. Mi identidad está en Cristo conforme a lo que Él anhela y quiere. Hemos también hablado de que nuestra identidad es ser hijos de Dios y hemos hablado que hemos sido adoptados por Cristo. Gracias a la muerte y resurrección de Cristo, su sangre pagó el precio de adopción y ahora nosotros somos adoptados. Y vamos a seguir hablando de esa parte de ser hijos. Nosotros somos hijos de Dios. Para eso vámonos a Gálatas capítulo 4 versos 3 y 7. Gálatas capítulo 4 versos 3 y 7 dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió en vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí vamos a ver varios puntos de lo que es la importancia de entender lo que Cristo hizo. Mucha gente no le gusta tener la actitud de hijo con Dios. Se creen todavía que son siervos y que Dios es el amo, es el Señor, y no tiene una relación de hijo verdadero. Y cuando yo tengo esa actitud como cristiano y no me acerco como hijo verdadero de Dios, estoy anulando la muerte de Cristo. O sea, Cristo murió en el cumplimiento de los tiempos y resucitó para pagar un precio en el cual yo voy a ser adoptado y voy a poder decir Abba, Padre. Si yo no me la creo esto, si yo todavía sigo con mi mentalidad de siervo inútil, de esclavo de Dios, si sigo con mi mentalidad de la padre de mentiras, ¿qué estoy haciendo? Estoy anulando lo que Cristo hizo. Estoy declarando de que es mentira lo que Cristo hizo, que no sirve lo que Cristo hizo. Y eso es una terrible mentira. Eso es lo que el diablo quiere que tú creas, de que lo que Cristo hizo no vale la pena. Y es todo lo contrario. Cristo venció, resucitó, y su garantía para que nosotros podamos hacerlo es el Espíritu Santo. Él dejó al Espíritu Santo, Él envió al Espíritu Santo para que ahora nosotros podamos tener esa victoria. En el anterior programa habíamos hablado que el que nos da testimonio de que somos hijos es el Espíritu Santo. Eso lo habíamos visto en Romanos 8:14. El que me da testimonio, el que asegura y me afirma y me convence de que soy hijo de Dios es el Espíritu Santo. Entonces tu identidad está marcada en ser hijo de Dios, no está marcada en cualquier otra cosa. Tú eres hijo de Dios, por lo tanto eres coheredero con Cristo, por lo tanto puedes decir Abba, Padre. Entonces no tienes por qué estar diciendo, no, eso es solo para algunitos, no, algunitos nomás reciben al Señor, no, algunitos nomás sanan, no, ellos nomás, es que el pastor nomás. Dios tiene el poder para todos por igual. Él no ha dado a algunos un poco, a otros menos. Si a algunos pareciera que tienen más, es porque han decidido. En el primer programa que hemos hablado sobre identidad, hemos hablado de Deuteronomio, donde dice la palabra que Dios puso a los cielos y a la tierra por testigo, que nos da a escoger entre la vida y la muerte, entre la maldición y la bendición. Así que es tu decisión tomarla de Dios, o es tu decisión creer las mentiras del diablo. No depende aquí, pastor, aquí no hay hombre, aquí no hay mujer, no hay papás, no hay nada. Es tu decisión si vas a creer todavía en tu enfermedad, en tu deuda, si vas a creer que tu identidad está encarcelada en algo que no es de Dios, o vas a tomar la verdad que es Cristo y vas a decidir lo correcto que es Dios. Analicemos un poco este verso de Gálatas. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Hay una esclavitud que ha estado en nosotros. Hay una esclavitud y hemos hablado que ya no estamos bajo el yugo de esclavitud, sino que con el Espíritu Santo tenemos libertad. Pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, mucha gente me dice, ay no, pero recién Cristo va a venir, recién va a pasar eso. No, el cumplimiento de los tiempos ya pasó. Cristo ya murió, ya resucitó, y al hacerlo, el diablo ya perdió todo. Entonces no tienes razón alguna, motivo de seguir agarrándonos, guiándonos. Literalmente Cristo ya lo hizo. En su muerte y en su resurrección, Él ya venció. Ese es el cumplimiento. Vino el cumplimiento. Dios envió a su Hijo. ¿Cuándo lo envió? No lo va a enviar. Ya lo envió. Ya lo hizo. Ya está hecho. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. No nació de hombre, nació del espíritu de una mujer. Nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para llegar a los que están en la ley. O sea, nosotros. No dice nacido de Israel.
Porque no solo vino para los judíos, para los israelitas, vino para todos. Dice, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Con qué objetivo Él vino bajo la ley como hombre? Sufrió las cosas de un hombre para que nosotros podamos ser redimidos como hijos. Él fue muerto en un madero, Él fue crucificado, derramó su sangre de hombre, resucitó y resucitó en carne de hombre, para que la ley se sujete a Él y nosotros no estemos en la ley, sino estemos en la gracia. La gracia es nuestro andar. Cristo nos dio las gracias para que la gracia nosotros la manejemos y por medio de esta gracia podamos ser llamados hijos de Dios. ¿Qué dice? Y por cuanto sois hijos, no dice seréis. No dice algún día pasarás a ser hijo. No, por cuanto sois, somos, es ahora. Ahora es el tiempo de tomar esa paternidad de Dios. Ahora es el tiempo que tu identidad cambie. De ser un fracasado, deprimido, encerrado, deudor, rencoroso, enfermo. Cambia tu identidad y pon la identidad de hijo de Dios. Es el tiempo que saques esa identidad de un hijo de un padre malvado, un padre borracho, un padre alcohólico, violador. Rompe esa mentalidad. Transforma tu mente. Cambia. Eso es cambiar tu identidad. Tu identidad es que tienes ahora un Padre celestial. Eres hijo de Dios, no eres cualquier hijo, no tienes cualquier padre, tienes al mejor Padre que puede haber. Eso es cambiar mi identidad. Y si sois hijos, Dios envió en vuestros corazones al Espíritu de su Hijo. ¿A quién nos envió? Al Espíritu. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo, como lo hemos dicho. El mismo Espíritu que ayudó a abrir las aguas en Moisés. Ese mismo Espíritu ahora está en ti. ¿Por qué entonces tú no lo haces? ¿Por qué entonces tú no te mueves conforme a ese llamado? Está en ti, Dios te ha llamado, Dios te ha dicho. Hay un propósito en Dios por medio tuyo. Y esa es tu identidad, ser hijo de Dios. Por lo cual puedes clamar, Abba, Padre. Abba significa papito. Padre mío amado, es una intimidad de papá e hijo. No es un padre ahí, papá, como en otros países le dice usted, o sea, algún respeto. Es bueno ese respeto, pero es bueno entender que tu Padre celestial está ahí para abrazarte, está ahí para mimarte, está para disciplinarte. No es un padre que abandona, no es un padre que miente, no es un padre que roba. Es un Padre verdadero que te va a dar, que te va a sustentar, que te va a guiar, que te va a disciplinar, que te va a enseñar como debería ser un verdadero padre. ¿Qué más dice? Así que ya no eres esclavo. O sea, si ya eres hijo, ya no eres esclavo. Entonces, o vas a tener la identidad de esclavo, que te vas a tener todavía ese padrastro que lo habíamos llamado en el anterior programa, el padre de mentiras, o ya vas a tener tu Padre celestial y la libertad que tienes que tener. Entonces, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, ya no eres cualquier cosa, eres heredero. ¿Qué herencia tengo? La del reino. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a establecer el reino. Cuando Jesús caminaba, ¿qué decía? El evangelio del reino es como, el evangelio del reino es aquí. Él hablaba del reino. Y cuando hablaba del reino, ¿qué hacía? Sanaba, liberaba a endemoniados, sacaba a la gente de sus cautiverios, los llevaba a la libertad, resucitaba muertos. Esa es la herencia que tú tienes. Jesús nunca pasó por hambre, según lo que sabemos en la palabra. La abundancia que había era otro estilo. Cuando tú abras y encuentras libros, literatura sobre los tiempos de Jesús, pasaban el alfolí y no había pues un ujier que esté mirando ahí que no, hermano, no saque el alfolí. La gente que tenía ponía y los que necesitaban sacaban y nadie les decía nada. En la época de los apóstoles la gente vendía sus casas, sobrante, lo que les sobraba y lo ponía a los pies de los apóstoles, todo tal cual. Esa bendición tenemos. Esa es nuestra herencia, la multiplicación, la restauración. No hay que comer, solo hay 5 panes, 5 pescados. Y Jesús lo multiplicó y sobró 12 canastos y las 4,000 vidas satisfechas. ¿Cuál deuda? ¿Cuál pobreza? Esa es la herencia que tienes en Cristo. Cuando tú decides ser hijo, la herencia recién se manifiesta en ti. Si tú no decides ser hijo, la herencia ¿dónde estará? Te lo llevó otro, la perdiste. Pero el día que tú dices, soy hijo, la herencia viene. Cristo vino como hijo. ¿Qué nos enseñó? Padre nuestro que estás en el cielo. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Yo os digo, mi papá que está en los cielos. Cada vez tras vez, Jesús dijo, mi papá. Él no vino como Dios, siendo Dios. Él no vino como Señor, siendo Señor. Él no vino ni Rey de Reyes, ni Señor de Señores, siendo Rey de Reyes y siendo Señor de Señores. Él vino como hijo. Se sujetó como hijo. Él estuvo como hijo. Y eso nos enseña a nosotros, que hagamos como... Y si como Él, como hijo, hizo estas tremendas maravillas, esa es la herencia que tenemos.
tenía las finanzas, tenía la prosperidad. Hubo persecución, es parte de la herencia. Habíamos leído en el anterior verso de Romano, va a haber persecución. Entonces la pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Sigues siendo el esclavo o ya eres el hijo? ¿Sigues siendo uno atadito por allá o ya has decidido tomar la mentalidad de hijo y vivir como hijo, que es lo que Dios quiere para ti? Es por eso la importancia de entender que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, caminar en la victoria que Dios nos ha dado. Por eso la iglesia no está llena de hijos, seremos sinceros. Yo amo y bendigo, trabajo con tantas iglesias, Puntas de Lanza trabaja con 25 países, hemos trabajado en iglesias en Chile, conocí tantas iglesias donde el 80% de la gente no es hija, es siervo. Está ahí, ama a Dios, no estoy hablando del amor de Dios, estoy hablando de tu identidad. Se congrega, diezma, está ahí, obedece, pero obedece como un esclavo, como un siervo. Y le dice a Dios, le tiene un miedo, ni siquiera un temor de Dios, le tiene un miedo a Dios, le tiene un miedo al pastor, le tiene un miedo a su llamado. Eso no es ser hijo de Dios. Tenemos que romper esa mentalidad de esclavitud para entrar a la mentalidad de mi identidad correcta. Soy hijo de Dios. Y como hijo tengo libertad, tengo restricciones, tengo lo bueno, tengo cosas que Dios nos ha dado, tengo responsabilidades, como tengo obligaciones. Amén. Estamos con preguntas, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo llegaríamos a los jóvenes o personas que han perdido a sus padres, pero por ese dolor, por eso se alejan de Dios y se cierran su corazón? Entonces, ¿cómo podríamos llegar a esas personas? En el anterior programa hablamos algo parecido. Habíamos hablado en el anterior programa de cómo hacemos con la gente que tuvo una mala identidad de padre. Aquí la pregunta es a los que no han tenido padre. ¿Y qué hay de los que han tenido malos padres? Es peor, porque decirle, Dios es tu papá, mi papá pega, mi papá viola, mi papá esto, no, mejor no, que no sea así. ¿Cómo hago? El Espíritu Santo. Hemos hablado que hay dos herramientas, y la vuelvo a decir porque es bueno recalcarlo en cada vez que podamos, que hay dos herramientas que Dios nos ha dado para cambiar la identidad de ese abandonado, que es el ejemplo de la pregunta, para cambiar esa identidad por una identidad en Dios. La primera herramienta es la palabra. La palabra de Dios me va a ayudar a que la gente entienda quién es un hijo de Dios, que la gente conozca quién es su papá, que sepa qué significa ser papá, que tenga un diseño paterno correcto, no solo para cuando ellos sean papás, sino para que tengan una relación correcta con su padre. Y la segunda herramienta es el Espíritu Santo, el único que puede convencernos, según el verso de Romanos, el que nos da testimonio de que somos hijos, es el Espíritu Santo. Yo necesito las dos herramientas para ayudar a esa vida. Necesito que esa vida empiece a aprender del Espíritu Santo, tener comunión con el Espíritu Santo,
Y el Espíritu Santo va a ayudar a que esa persona entienda que es un hijo de Dios. ¿Y qué también necesito? La palabra de Dios. Necesito meterle la palabra de Dios, de que sepa quién es Dios, cómo es un verdadero papá, qué hace Dios como padre para nosotros. Él te sustenta, todos esos puntos del tema de paternidad, la palabra nos los enseña. Y eso la persona tiene que tenerlo. Entonces yo agarro a este joven abandonado, que no tiene padres, o incluso los jóvenes que han tenido un mal padre, que los han pegado, etcétera, etcétera. Lo agarro a este joven y con la ayuda del Espíritu Santo empezamos a dar palabra. La palabra no vuelve vacía. La palabra va a empezar a transformar su mente. La palabra va a empezar a renovar toda su identidad y su carácter para que esa persona sea un hijo de Dios y entre al diseño correcto de Dios. Amén. ¿Qué otra pregunta más? Yo tengo una pregunta sobre la herencia. En el Antiguo Testamento, Adán y Eva, ¿qué herencia nos han dejado en el transcurso del tiempo hasta nuestros tiempos? Tenemos que entender que antes de que Cristo venga, la herencia era total y absolutamente física. Todo era físico. Incluso cuando se hablaba de la salvación, era salvación de tu cuerpo, porque ellos no tenían espíritu. Desde Cristo cambia la cosa. Entonces tenemos que entender, la herencia del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con la herencia del Nuevo. La herencia del Antiguo Testamento está hablando de tierra. Te daré la tierra por heredad. Está hablando de un terreno físico donde fluía leche y miel. La herencia que tenemos en el Antiguo Testamento son tus hijos, son tus bienes, son algo natural. ¿Por qué? Porque Cristo no vino a establecer lo espiritual más arraigado como era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento lo espiritual no era tan visible como lo es ahora. Ahora es bien irónico. Tú lees el Antiguo Testamento y hay más visitaciones de ángel, que mueve aquí, que mueve allá. Lo sobrenatural se ve bien natural para ellos. Y es una era no espiritual. Desde Cristo recién aparece una era espiritual, una era de gobierno del reino de los cielos. La herencia que tenemos está en el reino. La herencia que tenemos es espiritual, sobrenatural, es sobre la tierra, sobre los cielos, sobre lo que existe. Y nosotros podemos movernos. En el Antiguo Testamento la herencia que era física. ¿Hemos heredado eso? Sí, Adán nos dejó la tierra. La tierra herida, cautiva, como quieras llamarlo, como dice Romanos 8, que la tierra está en esclavitud de corrupción, está cautiva. Y nosotros tenemos que liberar, pero nos dejaron una herencia, como la del Antiguo Testamento, una herencia física. Ahora, si Adán nunca hubiera pecado, si Adán y Eva nunca hubieran caído, nos hubieran dejado una herencia doble, hereditaria en lo natural y en lo espiritual. Nos hubieran dejado una herencia unida, una herencia especial, no una herencia separada. Cuando Dios los separa en Génesis 3 y los saca a Adán y Eva, ahí separa lo espiritual de lo natural, con tal que a partir de ahora Adán y Eva solo podían dar una herencia natural, física, de cuerpo. Cristo viene, y cuando Cristo viene, resucita, une los cielos y la tierra, y otra vez lo espiritual vuelve a ser parte de lo natural. Por eso en el Antiguo Testamento de vez en cuando venía el Señor, de vez en cuando el Espíritu Santo aparecía, uno que otro ángel venía, el ángel de Jehová a veces aparecía, no era algo constante como ahora podríamos hacerlo. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Por qué no lo vimos? Si en verdad ahorita lo espiritual está aquí, ¿por qué yo no lo veo? Porque tu identidad no está correcta. Cuando tú aprendes a tener tu identidad en Cristo, hemos dicho, recibes tu herencia. Tu herencia es ver los cielos abiertos. ¿Qué dice la palabra? No te he dicho que si crees verás los cielos abiertos. ¿Quién dijo eso? Jesús. No lo dijo uno del Antiguo Testamento. Jesús dijo, no te he dicho que si crees verás los cielos abiertos. Entonces es tiempo de creer. Tu herencia aquí es la espiritual. La herencia del Antiguo Testamento es material, es terrenal. Y Jesús, ¿qué dijo? No hagas tesoros en la tierra, sino haz en los cielos. Tu herencia tiene que ser lo sobrenatural. Tu herencia tiene que ser lo espiritual. Tu herencia está ligado al reino de los cielos. La herencia antigua era lo material y tenemos que separarlo y entenderlo total y absolutamente. Es por eso que en el Antiguo Testamento los judíos amaban mucho su heredad, y lo vemos en el tema de Jezabel. Cuando su esposo quería la viña de Acab que estaba al lado, él dijo, no puedo darte herencia, a pesar que tú seas el rey, no me la puedes quitar, y lo mandó a matar Jezabel. Ahí recién se apoderó el rey la herencia, porque la herencia era física. Lo físico era algo muy importante para el judío. En cambio ahora lo que a nosotros nos interesa no es es bueno que dejes herencia en tu casa. Lo que te estoy diciendo es que lo espiritual es mucho más importante.
los vientos del Espíritu están soplando en este lugar, está quitando enfermedad. Ahora, no estoy diciendo que no debes dejar herencia, ¿verdad? Feliz, no dejo nada a mis hijos. No, no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que la herencia que tenemos con Dios Padre, coherederos de Cristo, es una herencia espiritual. Es bueno que tú dejes una herencia a tus hijos, es bueno que tú dejes algo a tu familia, a tu descendencia, una casa, auto, bien. Eso es bueno, es algo productivo, pero no es nuestro fin. En el Antiguo Testamento era su fin. Ellos trabajaban para que sus hijos sean prósperos, para que sus nietos sean prósperos. La herencia. Y ahí lo vemos bien claro, cuál era la importancia de Abraham, que su hijo se case, la importancia de Abraham por la herencia que tenía que tener. Isaac lo mismo, tenía que tener una herencia para traerles a sus hijos. Y levanta a Jacob, y ahí es cuando le engañan, no vemos Jacob cómo lo engaña Esaú y engaña a su papá, para él tener la herencia. Vemos la herencia física, era lo que más les importaba, esa primogenitura, era la pelea, el pleito. Ahora en nuestros tiempos tenemos que separar, una cosa es la herencia física que tienes que dejar, que es bueno que lo hagas porque eso va a bendecir a tu familia, pero no es la que Dios nos pide, la que Dios nos pide es espiritual. La herencia del reino de los cielos no solo es material, porque la palabra lo dice. ¿Qué dice la palabra? Primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ese todo lo demás habla de lo físico, pero primero tienes que buscar la herencia espiritual, que es el reino y su justicia. En base a eso recién vas a entrar a lo demás. ¿Qué preguntas más tenemos? Bueno, yo me pongo en una posición de padre para preguntar esto. ¿Cuál sería la mejor herencia espiritual que podría dejar tal vez a mis hijos? Tal vez una iglesia o no sé. ¿Cuál sería? La mejor herencia. Buena pregunta para entender un punto. El solo hecho que tú te conviertas ya estás dando una herencia. Una muy buena herencia. ¿Por qué? Porque tus hijos vienen a ser segunda generación. Tus nietos tienen asegurada la tercera generación de bendición. Pero si tú no te conviertes, no, eso no es para mí, mis hijos, que ellos vayan a la iglesia, a ellos les fomento. No, tú sé el primero. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la iglesia, tú sanas todo, restauras todo, rompes todo en ti, eres libre totalmente, tus hijos viven esa libertad. Veamos a David. David, ¿qué hizo? Peleó, fue esclavo, fue perseguido, le hicieron de todo a David hasta que logró vencer. Y cuando ese rey peleó contra todos sus enemigos, hizo toda la obediencia de Dios, trajo el tabernáculo, el arca del pacto, restauró el tabernáculo, hizo muchas cosas David en obediencia. ¿Quién la disfrutó de todo lo que David hizo? Salomón. El reino de Salomón fue el reino de paz. No hubo guerra, no hubo problemas. Salomón vivió paz. Tanta paz que peca, obviamente Salomón no hizo lo correcto, pero vive tanta bendición Salomón. ¿Gracias a quién? A lo que su padre hizo. Esa es la herencia. Entonces eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dios venció y Dios fue como David. Dios es como David con nosotros y nosotros somos Salomón. Dios ya venció, Dios ya hizo todo, nos dejó un reino de paz. Ahora no seamos como Salomón y pequemos porque nos dio paz, sino honremos a nuestro Padre. Eso fue lo que le faltó a Salomón. No honró la memoria de su padre y terminó en pecado. Nosotros deberíamos honrar a nuestro Padre Celestial porque Él ya solucionó todo el problema para que nosotros tengamos un reino de paz. Tú miras, pero el reino de los cielos sufre violencia. Sí, pero la violencia es contra el enemigo, no entre nosotros. ¿Qué pasó a David? David se peleó con ellos mismos. El rey Saúl lo seguía a David. Era un problema interno. Dios solucionó todo lo interno para que tú vivas paz y ahora puedes pelear contra tus enemigos. ¿Qué preguntas más tenemos? Una pregunta más. El problema de identidad en varios jóvenes se puede enfocar en esta pregunta más que todo cuando dicen Dios no me escucha o es que Dios todavía no me responde. ¿Es un problema de identidad o es ya otro problema? Vamos a leer lo que habíamos leído en el verso, en el primer programa que hemos hablado del tema de identidad. Ya, Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál es nuestro problema? Hacemos lo que nuestro padrastro quiere, porque no es nuestro padre, es padrastro. ¿Qué viene la gente? No, es que Dios a mí no me escucha, es que Dios no me quiere dar. No, el problema es de que tú todavía le estás creyendo al diablo de que no te escucha. No puedo oír a Dios. No, tú puedes oír, solo que tu alma está tan enceguecida por las mentiras del diablo que no puedes entender el idioma de Dios.
Dios tiene un idioma, tienes que aprender a manejarlo. Tu espíritu ha sido capacitado a aprender el idioma de Dios, pero como tu alma es la que gobierna, tu alma es la que anda haciendo lo que se le da la gana, se olvida de que tu espíritu tiene que hacer algo. Ese es nuestro tremendo problema. La juventud hoy día está llena del mundo, está llena de placeres y deseos carnales, que su alma es la que gobierna, su espíritu es cero. Y la palabra en 1 Corintios 2 nos dice de que para el carnal, para el humano, le es locura lo espiritual, porque se han de entender espiritualmente. La voz de Dios es algo espiritual. Entonces Dios me habla espiritualmente y yo humanamente, almáticamente quiero escuchar eso, y como no entiendo, ¿qué digo? Dios no me quiere. ¿Por qué? Porque mi identidad todavía sigue bajo el yugo de esclavitud del diablo, que hemos leído en los versos. Yo tengo que entender que ya no estoy bajo esa esclavitud, que Cristo me trajo libertad por medio del Espíritu Santo, por lo cual puedo decir Abba Padre. Abba Padre es una palabra espiritual, no es almática. Eso es el otro punto de entender. No está hablando de un papá almático, de papá biológico, es un padre espiritual, un padre celestial. Ese padre de mi espíritu, solo mi espíritu lo entiende. Por eso en el verso que habíamos leído de Romanos 8 dice, y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú intentas entender la voz de Dios, tu identidad, quién eres, en tu alma, te aplazaste, nunca vas a entenderlo. Tienes que entenderlo desde tu espíritu. Tu espíritu es el que tiene que saberlo. Y tu espíritu es el que tiene que aprender a callar tu alma, a adecuar a tu alma, a enseñar a tu alma a que escuche la voz de Dios. Pero como somos tan almáticos, somos tan carnales, mi alma es la que ahorita está buscando, escuchando, y no va a entender nada. ¿Y qué digo? No, Dios no me habla. No, sí te ha hablado. Solo como no has entendido, ¿qué vas a hablar? ¿Qué vas a decir? Entonces aquí el problema no es de que Dios habló, o sea, el papá está ahí, él ha dicho. Y es como va, o sea, seamos sinceros, en nuestra adolescencia, el papá dice algo y tú le has entendido todo al revés, porque tu mente está pensando en otras tonteras, y cuando vas y terminas peleándote con tu papá, pero te he dicho que hagas así, pero te he entendido así. ¿Por qué? Tu alma está en otra cosa, no has atendido a Dios. Por eso dice la palabra que el príncipe de este mundo ha venido a cegar el entendimiento de la gente. No ha venido a cegar mis ojos. No ha venido a cegar mi mente, ha venido a cegar el entendimiento. Por eso yo no entiendo la voz de Dios, yo no entiendo la palabra, yo no entiendo qué es ser un hijo de Dios, por lo cual le echo la culpa a él y me hago mi berrinche. ¿Qué tengo que hacer con el tipo de jóvenes? Enséñale la palabra. Enséñales al Espíritu Santo. Quiebra ese entendimiento enceguecido que tienen para que lo tengan conforme a Dios. Amén. Ya estamos terminando el programa y quiero declarar sobre ustedes que son hijos de Dios. Toda la persona que nos está viendo, en el nombre de Jesús, yo declaro que la identidad de hijo viene sobre tu vida. Espíritu Santo, yo te pido sobre cada vida que nos está viendo, que tú selles en sus corazones el testimonio de que son hijos. Y yo te pido, hermano, pastor, líder, tú que me estás viendo, jálate a tener intimidad con el Espíritu Santo. Ten comunión con Él, porque solo Él nos va a dar esa libertad para poderlo entender, para poderlo oír y ahí ser libre. Amén. Te invito a que nos escribas a info@pdelanzas.org si tú tienes dudas, preguntas, comentarios sobre este tema de la identidad que queremos responder, que queremos apoyarte. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Seguimos en otros programas hablando de mi identidad. Bendiciones. Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos, eres Rey.
está soplando. Ven y sopla en nuestras vidas. Los vientos del Espíritu están soplando en este lugar. Está quitando enfermedad.